crecen, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que podamos seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
buenos días, amado hermano, amada hermana. Los saludo con esa preciosa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es brindada por nuestro amado Señor Jesucristo a nuestros corazones. Permítame leerle una porción de la palabra de nuestro Señor que se encuentra en Salmos 108. Dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Mi amado hermano, en este momento vamos a cantar una canción y yo lo invito a que alegremente cantemos juntos y alabemos a nuestro Padre Celestial, demostrando un agradecimiento profundo de nuestro corazón. Cantémosle a nuestro Dios.
buenos días, apreciados hermanos. Hoy es domingo 2 de agosto y el tiempo va pasando muy rápido. Estamos iniciando un nuevo mes y hoy quisiera que reflexionemos acerca de un versículo extraordinario que encontramos en la Escritura, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 20. Le invito por favor que abra su Biblia y mientras usted la va abriendo yo le voy recordando de que este es nuestro tercer sermón sobre el libro de Miqueas. Hemos hablado acerca de lo que Dios demanda de sus hijos, acerca de la actitud y el compromiso que tienen que tener los hijos de Dios en medio de una sociedad corrupta y en medio de situaciones difíciles, es decir, mirar hacia Dios y comprometerse directamente con Él. Y hoy vamos a ver acerca de que nuestro Dios es incomparable. Ahora, esta pregunta surge justamente de lo que dice el versículo 18. ¿Qué Dios como tú? Dios es incomparable y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso le invito a que cierre sus ojos y vamos a encomendar este tiempo. Señor, queremos darte gracias por este momento que tenemos de compartir tu palabra. Te damos gracias también porque sabemos que tú tienes el absoluto control de lo que hay a nuestro alrededor y pedimos que tú nos bendigas, nos guíes, nos uses y nos dirijas en este tiempo. Padre, habla a nuestro corazón y al corazón de la audiencia y que podamos nosotros conocer más de cerca esa extraordinaria naturaleza tuya, Señor. Gracias por ser como eres, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en Miqueas 7, 18 al 20 dice lo siguiente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Extraordinario este pasaje y el versículo 18 es uno de los versículos maravillosos que tiene el Antiguo Testamento. Antes de iniciar quisiera recordarles del significado del nombre de Miqueas. ¿Quién es como Dios? Y Miqueas termina su libro hablando exactamente sobre esto. ¿Quién como tú? ¿Quién es como Dios? Recordemos que el contenido de todo el libro de Miqueas es que Dios va a traer juicio a su nación por la corrupción espiritual y moral que estaba atravesando. Esa decadencia iba a ser juzgada por Dios porque ellos decidieron dar la espalda a Dios y empezaron a convivir entre un paganismo influenciado por los dioses alrededor, de las naciones alrededor, y una forma de querer congraciarse con Dios en paralelo. Es que no podemos vivir, como alguien dijo por ahí, bien con Dios y con el diablo. O servimos a Dios o no lo servimos directamente. Entonces, bajo ese contexto, Miqueas había hablado acerca de que Dios va a juzgar a su pueblo, pero a pesar de ese juicio, si hay arrepentimiento, el pueblo tendrá la oportunidad de la misericordia y el perdón divino. En ese contexto, Miqueas lanza esta pregunta en el versículo 18. ¿Quién como tú, Dios? Y eso es lo que responderemos. No hay nadie, absolutamente nada ni nadie como Dios, porque Él es incomparable. Yo no sé si a usted alguna vez lo han comparado con alguien, y la verdad que el ser comparado provoca en nosotros una sensación de desagrado porque nosotros somos únicos o tenemos nuestra propia identidad. Lo mismo podemos estar cayendo en tratar de comparar a Dios con otros dioses y esa es la conclusión que da Miqueas. Ahora, nuestro Dios, en conclusión, podemos decir que es incomparable porque Él tiene misericordia de su pueblo. El versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. La palabra misericordia en este libro
habla acerca de amor inagotable por parte de Dios. Y eso era lo que estaba apelando Miqueas. Por tu amor inagotable, por tu misericordia que tienes, Señor, tú no vas a cambiar y tú vas a perdonar. Dios no se olvida de sus hijos, hermanos. Les permite pasar por situaciones adversas. Sin embargo, Dios prevalece siendo Dios porque Él tiene amor inagotable por nosotros. El versículo 18 dice lo siguiente: ¿por qué Dios es incomparable? Porque Él tiene misericordia de sus hijos. Hermanos, hay algo extraordinario. Alguien definió de una manera simple: la misericordia es no recibir el castigo que uno merece. Y eso era lo que estaba apelando Miqueas. Por tu amor inagotable, nosotros tendremos perdón de pecados, nuestros pecados serán olvidados y tú nos darás nuevas oportunidades. ¿Por qué Dios es incomparable? Porque Dios perdona pecados al extender misericordia. Hermanos, en este proceso de extender misericordia, Dios dice que Él perdona la maldad, olvida el pecado y también no es rencoroso. Ahora, entendiendo esto, si Dios se deleita en su misericordia, entonces, ¿por qué muchas veces nosotros sentimos que Él no puede tener misericordia de nosotros? Esto es un factor emocional y sentimental. Como hijos de Dios, nosotros miramos la maldad de nuestros pecados y a los ojos nuestros nosotros tal vez nos sentimos incapaces de ser perdonados. Pero cuando hemos sido perdonados por Dios a través del arrepentimiento, nosotros miramos que esa misericordia de Dios sobrepasa nuestro intelecto y debe de sobrepasar nuestras emociones. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios tiene gracia. Y esa es una virtud, es una característica, es un atributo extraordinario de Dios, que Dios tiene gracia por sus hijos. Dios es tan misericordioso con aquellos que pecan contra Él. Con nosotros que hemos pecado contra Él, Dios ha sido tan misericordioso y Él quiere que también nosotros extendamos esa misericordia hacia otras personas. Es decir, eso que no merecemos y eso que nosotros hemos experimentado, que lo pasemos con otras personas. Por eso es tan diferente el hecho de que nosotros podamos comparar a Dios. No puede ser comparado con ningún otro Dios falso que pueda existir, porque nadie tiene esa virtud que tiene Dios, y tampoco ser comparado con cualquier ser humano, porque nosotros, a diferencia de Dios, somos personas que no extendemos misericordia con los demás, o tratamos de tener nuestras propias normas y reglas para juzgar a las demás personas. Hermanos, en el versículo 18, el mismo Miqueas nos dice que Dios es incomparable porque Él perdona nuestros pecados. El perdón de Dios es extraordinario porque Dios siempre trata con seriedad el pecado. Mire por favor con atención lo que dice el versículo 9 del capítulo 7. Dice: la ira de Jehová soportaré porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. No es que Dios, al extender su misericordia y también al perdonar pecado, es como que Él pasara por alto el pecado o lo tomara como con ligereza el pecado. Desde luego que no. Miqueas lo que estaba diciendo: yo sé que pequé y yo voy a soportar la ira de Dios, el castigo de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios tiene que castigar el pecado y derramar su ira, su enojo, su molestia contra esa ofensa tan vil que es el pecado contra Él? Hermanos, nosotros tenemos que tener una clara mirada de lo que significa el pecado. Si yo tengo una mirada distorsionada de ello, yo no voy a valorar la gracia de Dios. Si lo tomo el pecado con ligereza, total, yo voy a decir: es el rol de Dios perdonarme, y entonces yo continuaré con un estilo de vida así. Cuando miramos, el pecado es una ofensa tremenda que se hace contra Dios. Y al ofender a Dios, la justicia de Dios tiene que ser
cumplida, porque escrituralmente hablando, la palabra de Dios dice de que la paga del pecado es muerte. Cuando entendemos eso, cada error, cada falla, cada ofensa ante Dios tiene que ser juzgada, y es ahí donde la ira de Dios tiene que ser derramada. Lo extraordinario es que Dios, al juzgar el pecado, al derramar su ira, Él también en paralelo expresa misericordia, porque no la derrama sobre nosotros si es que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, sino que la derramó en la cruz. En la cruz fue donde fue pagado el precio de nuestra maldad, y la ira de Dios por la ofensa, el dolor por el pecado causado, estaba siendo pagado también ahí. Ahora, al mirar esto, de que nosotros merecíamos ese lugar al cual fue Jesús de manera voluntaria y por amor a usted y a mí, y al mirar de que nosotros tuvimos un sustituto que pagó el precio por amor, por misericordia, por gracia, es ahí donde nosotros entendemos de que no merecemos, y por gratitud nosotros confiamos, si es que hemos creído en que nosotros hemos sido pecadores y que la ira de Dios por nuestros pecados fue pagada en aquella cruz. Al mirar este gráfico es cuando nosotros miramos, Dios trata muy serio el pecado y Dios juzga el pecado de la humanidad. Ahora, al hacer eso y al extenderme misericordia y gracia para que sea un inocente el que pague el precio de mi pecado, mi respuesta tiene que ser una respuesta consciente de que yo he creído en Jesús y lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Para qué? Para recibir la salvación y el perdón de mis pecados. Ahora, nuestro Dios es incomparable, porque no hay otro Dios como Él que trate de esa manera el pecado. Ahora, eso no significa, amados hermanos, que nosotros vamos a menospreciar la gracia, menospreciar su amor y pasar por alto su justicia para vivir un estilo de vida pecaminoso en el cual nosotros vamos a complacer nuestros deleites y vamos a seguir una vez más ofendiendo a Dios deliberadamente. Si eso sucede, no hemos comprendido la gracia de Dios y la ira de Dios derramada en la cruz del Calvario. Por eso nosotros miramos en el contexto del libro de Miqueas que Dios trató tan serio el pecado que utilizó naciones vecinas para corregir y disciplinar a su pueblo. Trató tan serio el pecado que esa rebelión de Israel fue pagada y fue castigada. Los capítulos anteriores nos muestran de que Miqueas hace un relato de que Dios no trataría con ligereza el pecado. Ahora, el perdón de Dios, que lo hace incomparable, es que a pesar de nuestro pecado, si hay arrepentimiento, como Miqueas muestra en el versículo 9, soportando la disciplina de Dios y estando dispuesto a su corrección, ahí Dios perdona la iniquidad, la maldad de su pueblo. Hermanos, Miqueas también dice que nuestro Dios es incomparable porque Él extiende misericordia, perdona los pecados, y porque Dios no es un rencoroso, sino que Él se olvida del pecado de su pueblo. Ahora quiero aclarar de que Dios no se olvida intelectualmente de nuestros pecados después de que son perdonados, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero esta expresión de olvidarse el pecado es que Dios no es un Dios rencoroso ni sádico que cuando tiene oportunidad va a tratar de poner el dedo en la llaga de pecados que han sido perdonados. Dios no es así como tal vez usted o yo seríamos. Hay un dicho tradicional: te perdono, pero no me olvido. Es decir, pasaré por alto temporalmente esta falla o este error o esta ofensa, pero cuando tenga la oportunidad sacaré a colación para hacerte sufrir y tratar de manipularte a través de tu falla conmigo. Es a eso que se refiere Miqueas cuando Dios olvida el pecado, y esto nos da una sensación y una tranquilidad de que Dios nos dará paz, porque no hay cosa más maravillosa que cuando nuestro pecado es perdonado y es olvidado, quien es perdonado vive en paz. Hermanos, Dios
Cuando muestra que Él olvida el pecado, Él está tratando con gracia hacia el pecador. Actúa como si no fuésemos pecadores después de que nosotros hemos sido perdonados. Hermanos, ¿qué Dios como Dios que actúa de esa manera? Que cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, su gracia se extiende, su misericordia, su amor inagotable se extiende sobre nosotros, que tenemos una nueva oportunidad y somos tratados nuevamente como si estuviéramos limpios de pecado. Ya lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios se olvida del pecado de su pueblo cuando este pueblo confiesa, se arrepiente, y Él nos trata con dignidad una vez más, como si nosotros no fuésemos pecadores. ¿Por qué lo hace? Por su amor inagotable, por su gracia extraordinaria y porque Él ama a su pueblo. Nuestros pecados han sido echados en el fondo del mar, un lugar del olvido divino, llamémoslos así. Nuestro Dios también es un Dios incomparable por lo que Él hará en favor de sus hijos. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Una vez más quiero leerle estos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades de los océanos. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Hermanos, Dios nos ama aún siendo pecadores, pero Él no quiere que nosotros vivamos en esa condición de pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama tanto y sabe que en esa condición de pecado nos estaríamos dañando a nosotros mismos. Es decir, Él nos ama siendo pecadores, pero nos ama demasiado como para no dejarnos ahí, hundido en el pecado. Por eso nuestro Dios es incomparable, porque hará un favor hacia sus hijos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¡Qué palabra hermosa! No es que la misericordia se agotó, sino que son nuevas cada mañana, como dice la Escritura. Nuevas son cada mañana tu misericordia, oh Dios. También dice este pasaje que el favor es que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y es más, las promesas de los antepasados Dios cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y es cumplidor de promesas. Hermanos, es extraordinario entender esto. El Salmo 86, y le invito a que abra por favor su Biblia en el Salmo capítulo 86, versículo 5, nos hace recuerdo de algo que Dios nos demuestra a cada uno de nosotros. Salmos capítulo 86, versículo 5, dice lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esa virtud de Dios. ¿Por qué Dios hace todo esto y es incomparable? Porque Él es bueno, es perdonador y es grande en misericordia, en amor inagotable para con todos los que le invocamos. Dios continuará expresando misericordia. Y saben, hermanos, el Salmo 103 también nos hace recuerdo de por qué Dios es así. En el Salmo 103, versículos 3 al 5, dice: Dios es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ay, hermanos, cuando miramos todos estos pasajes, lo único que podemos decir, ¿cómo puede el ser humano osar comparar al único Dios verdadero descrito en la Escritura con cualquier ser humano u otros dioses? Nuestro Dios es incomparable. Miqueas, como resumen, muestra 6 cosas extraordinarias acerca de Dios en este pasaje. La primera, que Dios perdona la maldad y olvida el pecado. La segunda, que Dios no retiene para siempre su enojo, es decir, Dios no es rencoroso. Tercero, de que Dios se deleita en mostrar su amor inagotable hacia sus hijos. Cuarto, de que Él volverá a tener misericordia, es decir, una preocupación y una ternura tan grande por sus hijos que dará una nueva oportunidad. Quinto, que Él iba a sepultar tan lejos nuestras iniquidades, que le iba a dejar distante de nosotros nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es perdonador y su perdón es genuino y verdadero. Es un perdón serio, único, extraordinario. También Miqueas nos hace recuerdo de que Él cumplirá sus promesas. Hermanos, Dios no es mentiroso. Dios no nos engañará. Dios no puede mentir. Dios es fiel a su palabra, a sus compromisos y a su juramento que Él hace por amor a sí mismo. Por tanto, así como Miqueas confiaba en las promesas de Dios y entendiendo este principio, yo le animo a que usted, cualquiera sean sus circunstancias, confíe en las promesas de Dios. Dios ha prometido perdón. Crean que le ha perdonado si realmente usted se ha arrepentido y ha confesado sus pecados a Dios. El profeta Miqueas, hablando hacia la nación, él plantea esta pregunta: ¿quién hay como Dios? Y la respuesta que podemos dar: nadie. Dios es incomparable. Yo quiero, antes de continuar, decirles lo siguiente. Si entendemos de que Dios es incomparable por todo lo generoso, lo perdonador, misericordioso, la pregunta que quiero hacerles es: ¿por qué nosotros, una vez más, sabiendo lo bondadoso y misericordioso que es Dios, volvemos como el perro muchas veces vuelve a su vómito, es decir, al pecado? Volvemos a hacer cosas que ofenden el corazón de Dios. Es cierto que muchas situaciones se deben a que nosotros luchamos y lidiamos con nuestra propia carne, pero hermanos, también tenemos que ser conscientes de que muchos de nuestros pecados lo hacemos de manera deliberada, provocando a Dios y jugando sin comprender a cabalidad su amor, su justicia y su misericordia. Déjenme decirles algo. En la cruz, cuando Jesús murió y pagó el precio de su pecado y el mío, Jesús estaba haciendo algo muy serio que involucraba nuestra eternidad. Y Él se tomó en serio morir por cada uno de nosotros. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, yo le animo que también se tome en serio todo esto, porque Dios es misericordioso, bondadoso, perdonador, pero de Dios nadie se burla. Esta semana, el día jueves propiamente, nosotros concluimos el estudio del libro de Gálatas. Y déjenme decirle que en Gálatas encontramos un versículo que hace referencia a lo que estamos hablando de que Dios es incomparable. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Cuando Pablo en los anteriores versículos le estaba diciendo a los hermanos en la iglesia de Galacia de que estos que querían distorsionar el evangelio haciéndolos volver hacia la ley, lo único que querían hacer era gloriarse de que ellos estaban volviéndose hacia un sistema legalista y abandonando la gracia de Dios y la justificación por fe.
Pablo decía, así como ellos se quieren gloriar de ustedes, yo tengo una gloria. Y él decía cuál era su gloria. Versículo 14 de Gálatas capítulo 6. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendió muy bien de que ese amor inagotable, de que la justicia de Dios, el perdón de los pecados, su gracia y su misericordia fueron expresadas en la cruz a través del sacrificio de Jesús. Por eso él decía, si hay alguna gloria en mí, yo me glorío en la cruz de Cristo. Me recuerdo de un himno extraordinario que en muchas oportunidades en la Cena del Señor lo hemos cantado en la iglesia. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Ese himno nos hace recuerdo de que aunque es un lugar de vergüenza, afrenta y dolor la cruz, es un lugar donde el amor y la misericordia de Dios fueron establecidas a través de un sacrificio perfecto. Hermanos, tómese en serio ese amor de Dios. Dios lo ama tanto a usted que no quiere verlo, que conviva y se sienta destrozado por el pecado. Él quiere verlo libre. Si usted ya conoce a Jesús, si usted lo recibió como Señor y Salvador y ha experimentado la gracia de Dios, abandone el pecado y mire a la cruz, tomando en cuenta las misericordias del Señor. Haga un compromiso serio con Él. Pero también, si nosotros estamos perseverando en todo esto, la cruz para nosotros, a pesar de traernos recuerdos de dolor, nos da recuerdos de libertad, porque ahí la paga de nuestro pecado fue pagado por amor a nosotros. Hermanos, ¿qué significa la gracia y la misericordia de Dios? No hay otro Dios. Dios es incomparable, que Él envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que nosotros miramos la cruz, debemos de mirar y de recordar la demostración de amor de Dios por usted y por mí. Por eso es que siempre agradecemos a Dios por su misericordia. Quisiera invitarle que pueda cerrar sus ojos, que oremos, y quiero extender una oportunidad para que usted pueda hablar con Dios y en su diálogo con Dios, en su conversación con Dios. Si Dios trae a su mente algún pecado que hay que confesar, yo le pido por favor que si usted ya conoce a Dios, pida perdón por ellos. Extienda su mirada hacia el sacrificio de Dios y hacia ese Dios perdonador. Pero si usted no conoce a Cristo Jesús, amigo, yo le pido por favor que usted reciba a Jesús como Señor y Salvador, creyendo en que Él murió en la cruz por el perdón de sus pecados y que usted necesita confesar que Jesucristo es su Señor, reconocer sus pecados arrepintiéndose y hacer un compromiso serio con Dios. Dios le ama y no quiere verlo hundido en el pecado, porque Dios es un Dios incomparable que quiere verlo libre de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú te describes a ti mismo de una manera extraordinaria. Tú eres un Dios incomparable. Gracias porque en aquella cruz tú perdonaste nuestros pecados. Y gracias porque tu Espíritu Santo en una oportunidad, Señor, y de manera continua ahora, nos hace recuerdo de que nosotros debemos de reconocer nuestros pecados. Tú nos convenciste y nos convences de pecado, justicia y juicio. Y te ruego, Señor, de que tú bendigas a la persona que está mirando esto, que está escuchando este mensaje, para que puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador.
que se den cuenta no solo del sacrificio tuyo, sino de su necesidad de hacerte el Señor y Salvador de sus vidas. Bendícelos, Señor. Ayúdalos, que tu Espíritu Santo los convenza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, para finalizar quiero decirles lo siguiente. En la Iglesia Cristo Rey, nosotros cada primer domingo de cada mes, nosotros celebramos la Cena del Señor. En esta época de pandemia, nosotros no hemos tenido la oportunidad de celebrar de manera conjunta. Entendemos que la comunión, la Cena del Señor, debe ser celebrada con los hermanos de la Iglesia, porque es un motivo de celebración de la propia Iglesia. Ahora, al mirar todo esto y las limitaciones que nosotros tenemos, yo quiero invitarle que si en su casa hay varios hermanos en la fe, sus hijos, su familia, que usted pueda celebrar la Cena del Señor en una oportunidad recordando el sacrificio de Jesús. Nosotros creemos de que el vino y el pan son símbolos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos de que no existe una transformación o una transubstanciación de estos elementos. Creemos que lo ideal es poder celebrarlo esto en la iglesia. Ya tendremos tiempo para hacerlo. Pero si usted cuenta con los elementos como el pan y el vino, separe un tiempo hoy, domingo, para celebrarlo en familia. Le animamos a leer la Escritura, le animamos a tener un tiempo de oración, de reflexionar sobre lo que significa el sacrificio de Jesús, de no hacerlo de manera religiosa o mecánica porque podríamos caer en hacerlo de manera indigna, pero en tener un tiempo especial en familia. Que el Señor les bendiga, les guarde y recuerde, Dios, nuestro Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios incomparable. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un